Nos quedamos la semana pasada en el Génesis. Vimos la presencia, como María es prefigurada en el Génesis, ya desde los primeros tiempos de la creación y los primeros tiempos de la desobediencia del hombre. Y se recuerdan, como yo les dije, la revelación en la Escritura es progresiva. Recuérdense que dije que todo el Antiguo Testamento, la revelación del Señor fue revelando las cosas progresivamente, hasta que llegó la revelación de la revelación que es Cristo, y hasta que llegó la revelación total, que es el Espíritu Santo, y ya después de eso, pues ya se terminó la revelación en la iglesia. Por eso, desde que el último apóstol murió, que dijo todo lo que tenía que decir guiado por el Espíritu, ya no hay más revelación en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, donde estamos ahora, todo era progresivo. Si ustedes se dan cuenta, Adán sabía muy poco del plan de Dios, Abraham sabía un poquito más del plan de Dios, Moisés supo un poco más, los profetas ya empezaron a hablar más del plan de Dios. O sea que Dios se fue revelando a través de los siglos, poco a poco. Por eso es que desde la promesa del Génesis, y pasando por Abraham, pues la próxima mención que hay de María en las Escrituras se encuentra en la profecía de las profecías, en Isaías 7:14, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice el profeta: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Y aquí la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Señor, añada bendición a su palabra. Esta es la primera gran profecía después de que habla de la protoprofecía de Génesis 3:15. Esta es la gran profecía referente a Cristo y a María. El Señor les va a dar, ¿qué cosa? ¿Una qué? Señal. El Señor les va a dar una señal. Tiene la Biblia, 2 puntos. Ahora viene la señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo varón y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Una qué es esta mujer? Una señal. Esta palabra es muy importante porque con esto es lo que termina el Apocalipsis. Se lo vuelvo a leer tantas veces como sea necesario hasta que ustedes se lo graben en su cabeza. Pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo que le pone por nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que va a dar el Señor? Una señal, una señal. Tenemos que tener bien claro. ¿Y quién es la señal? María, una virgen. Ya sabíamos en Génesis 3:15 que había enemistad entre una mujer y el demonio, si se recuerdan el jueves último que vimos anterior. Ahora vemos, más que eso fue un anuncio, una profecía, ahora vemos una señal. Ya sabemos que esa mujer que está en enemistad total con el demonio va a ser como virgen. La señal va a ser que es una virgen, y tiene que ser una virgen por varias razones. Eso lo veremos después cuando hablemos de la apologética de María. Pero tiene que ser una virgen por muchas razones. Los que vinieron, ¿quiénes vinieron el último jueves que hablamos del Génesis? ¿Quiénes de los que están aquí vinieron? Los que vinieron en la vez anterior se recuerdan que yo les dije a ustedes que Eva, antes del pecado, era virgen. Se recuerdan que yo se lo dije. Adán la conoció después del pecado, cuando le puso por nombre Eva. La mujer antes del pecado era virgen y estaba llena de gracia, no tenía pecado. O sea, si por una mujer entró el pecado, por otra mujer va a entrar la salvación. Esta mujer por la cual va a entrar la salvación no puede ser menos que Eva antes del pecado. O sea, si ustedes entienden lo que les quiero decir. Esta mujer por la cual va a haber salvación tiene que ser igualita a la primera mujer, pero antes del pecado. Por eso que es virgen y llena de gracia. Ese es uno primero de los motivos. Otro de los motivos que esta mujer tiene que ser virgen. Otro motivo que esta mujer, la señal no es una mujer cualquiera, es una mujer virgen. Ustedes dirán, bueno, en Israel a lo mejor había muchas vírgenes en esa época, sí, pero es una mujer virgen que va a dar a luz. O sea, eso es una cosa que nunca ha sucedido en el universo, por eso es que es una señal. Y también esta mujer tiene que ser virgen, porque aparte que representa a la primera Eva, la cual ella va a restituir de nuevo a su lugar anterior, también en Israel se sabe que todo lo que pertenece a Dios
no puede ser tocado por nadie. ¿Se recuerdan del arca de la alianza? Eso lo vamos a ver después, más adelante. Cuando el arca de la alianza la llevaba en una carreta, el arca de la alianza se tambaleó, Uzá, un criado, fue a tocar el arca de la alianza para que no se cayera. ¿Alguien se recuerda qué le pasó a Uzá cuando tocó el arca? Se murió. Cuando Uzá tocó el arca, se murió por tocar el arca. El arca no se podía tocar. ¿Por qué el arca no se podía tocar? Porque Dios venía sobre ella. Entonces, lo que era de Dios, lo que Dios tocaba, nadie lo podía volver a tocar. María no solo fue como el arca, porque el arca era una caja de madera de acacia forrada de oro. María era un ser viviente y creado, y lo que tenía el arca adentro era el testimonio de la ley, que eran 2 piedras, pero dentro de María no va a morar un testimonio de piedra, va a morar un testimonio vivo, va a morar el Dios Altísimo. Por eso es que esta mujer tenía que ser virgen, primero, porque iba a pertenecer ¿a quién? A Dios. Segundo, porque iba a representar a la primera Eva, antes del pecado y cuando era virgen. También porque la virginidad en Israel era señal de pertenencia a Dios. En la Biblia, cuando se quería decir una persona que se volvía idólatra, se llamaba que esa persona era una prostituta. Porque era una prostituta. ¿Cuántas veces en Jerusalén tú eres la gran prostituta? ¿Por qué? Porque era la novia de Dios que se había ido detrás de otro Dios o detrás de otros dioses. Esa es la señal que da Dios a través de Isaías. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Los que no vinieron a la clase pasada, para que puedan entender el Génesis y María, pueden comprar los tapes, que está bien explicado todo referente al Génesis, la relación de María con el Génesis. Esta profecía, y es muy importante esta profecía, Isaías 7:14. ¿Quiénes aquí tienen la Biblia Dios habla hoy? ¿Quiénes aquí tienen la versión esa Dios habla hoy? ¿Alguien la usa? ¿Tú la usas? ¿Quién más la usa? Tú la usas. Usted también lo usa. Bueno, quiero decirle que para mí esa es la versión más horrorosa que se ha escrito después de los testigos de Jehová. Horrenda traducción, horrible traducción. ¿Y por qué yo digo que es una traducción horrible? Porque esa traducción, creo que se lo dije la vez anterior, la hizo una comisión. Y no sé las experiencias de ustedes, pero la experiencia mía es que cada vez que una comisión se reúne para hacer algo, lo echa a perder. Fíjense que yo creo que la vez anterior hice el chiste, que alguien dijo que un camello es un caballo que hizo una comisión. Una comisión se reunió para hacer un caballo, ¿y qué fue lo que salió? Un camello con el rabo corto, con las orejas grandes, con los dientes grandes, con 2 jorobas, con las patas abiertas. Y esto lo hizo una comisión de judíos, de católicos y de protestantes. ¿Quiénes de ustedes creen que salieron perdiendo en todo esto? ¿Ustedes lo adivinan? Los católicos fuimos los que salimos perdiendo. ¿Y qué sucede con la Biblia Dios habla hoy? Que a mí no me gusta. Que la Biblia Dios habla hoy dice: pues bien, el Señor mismo les va a dar la señal. La joven está encinta y da luz. El Señor va a dar la única señal que da en todo el Antiguo Testamento de que Él es el Mesías, es que su madre va a ser virgen. Ahora imagínate, si las cambian la palabra y dice, pues el Señor mismo va a dar una señal. Una mujer que nunca ha conocido varón y que engendra, ¿cuántas mujeres así pueden haber en el mundo? ¿Te han conocido alguna? Una sola. Lo que entonces es una señal. ¿Qué cosa es una señal? Algo que señala. Yo creo que vamos a tener que pararnos y dar una vuelta a la cuadra, porque ustedes están como que medio pasmados y, sinceramente, yo los miro, los veo así, mira. Vamos a tener que cantar una alabanza. Una señal. Si ustedes se paran en una esquina aquí en Hialeah y hay una señal con una flecha para aquí, para allá, para acá, y dice stop, con 6 flechas para todos lados, ¿qué pasa con ustedes? No saben para dónde coger. Eso no es una señal. Si yo pongo un letrero que dice, ahora cuando lleguen a la esquina tienen que detenerse, mirar a la derecha, a la izquierda, y si no viene carro, pasar con cuidado, eso no es una señal, eso es un letrero. ¿Qué cosa es una señal? Algo que uno ve inmediatamente capta el mensaje. La cosa esa roja con una cosa en el medio. Tú sabes que ahí no puedes parquear, no tienes que leer nada, tú nada más que lo ves, pum, y te dice, ahí no puedo poner el carro.
esta mujer va a ser una señal. Tiene que ser algo que solamente de un solo vistazo tú sabes que el hijo de esa mujer, ¿quién es? El Mesías. Por eso, cuando ponen, he aquí la joven está encinta, en la época que María estaba esperando a Jesús, ¿cuántas jóvenes habrían encinta en Israel? Decenas de mujeres. Es una señal que una joven esté encinta, es una señal de que Dios va a nacer ahí. No, porque cuando miraban en Jerusalén posiblemente habían 400, 500 mujeres encintas. Luego entonces cuando cambian la palabra y ponen, he aquí que el Señor va a dar la señal, he aquí que la joven está encinta y va a dar a luz, pierde totalmente el sentido de la profecía. Ahora les voy a decir lo más curioso, porque yo digo que la Dios habla ahora está mal, porque la Dios habla hoy interpreta la palabra técnicamente, pero no interpreta el espíritu. ¿Por qué yo les digo eso? La palabra original que se usa en hebreo en la profecía de Isaías 7, ustedes saben qué palabra dice en la profecía original. Joven. La joven está embarazada y va a dar a luz. Entonces ustedes dirán, la traducción Dios habla hoy está bien, ¿no? Tradujeron la palabra correcta. Pero es que nosotros no podemos traducir la palabra correcta. Yo que he hecho traducciones del inglés al español, no se puede hacer la traducción de una palabra correcta en la misma la otra. Yo oí el otro día en una estación católica una traducción del inglés al español que dijeron, en vez de la última cena, de la supper en inglés, tradujeron la última sopa. Cuando Cristo se tomó la última sopa, uno tiene que tener cuidado con lo que traduce. Y la palabra está bien, joven, para nosotros. ¿Hay algún problema que una joven esté embarazada? En Miami hay decenas de jóvenes que sin estar casadas están embarazadas. El problema es que lo que no sabemos es que en Israel la joven que salía embarazada la mataban a pedradas. ¿Se acuerdan por qué José no quería denunciar a María? Porque le iban a matar a pedradas. Entonces, cuando en Israel se decía una joven, siempre se refería a una joven que era virgen. Porque cuando la muchacha se casaba, así tendría 14 años, ya no le llamaban más joven, la llamaban señora. ¿Ustedes entienden lo que le digo? La palabra está bien traducida, pero no está traducida el espíritu de la palabra, porque la palabra indica una mujer que es joven, pero que al mismo tiempo es virgen. Cuando San Lucas traduce la palabra en el Evangelio de la profecía esta de Isaías, traduce la palabra partenos en griego, que quiere decir virgen. O sea, San Lucas entiende que esta palabra joven de la profecía de Isaías 7 es una mujer joven, pero que es virgen, y la traduce así. Por eso yo creo que esa traducción de Dios habla hoy fue una concesión a los judíos, ni siquiera a los protestantes, porque los protestantes creen que Jesús fue encarnado siendo María virgen. O sea, por eso yo digo que para mí esa traducción está en Jueces 11, 34, 40, cuando la hija virgen de Jefré, de Jefré se le llama joven. En esta palabra era una joven que era al mismo tiempo virgen, y lo pueden ver en Jueces 11, 34, 40. La otra profecía, esta es la primera profecía y la profecía que más apunta a Jesús. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emmanuel. La segunda profecía que en el Antiguo Testamento nos habla de María es Miqueas 5:2. Dice Miqueas 5:2: por eso, si Dios los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. Señor, añada bendición a su palabra. ¿Qué es lo que dice Miqueas 5? Que si Dios abandona a Israel, los va a abandonar por solamente un tiempo. ¿Hasta cuándo Dios va a abandonar a Israel? Hasta que aquella que tiene que dar a luz tenga a su hijo. Aquí de nuevo vemos que María es una señal. ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo los volverán los desterrados de Israel? Cuando aquella que tiene que dar a luz
lo haga. El profeta Miqueas, cuando habla del cautiverio de Israel, quiere decir todos los que están oprimidos por el diablo porque aún no han sido redimidos. Dice, cuando aquella aparezca, la redención está ahí. Y San Pablo lo pone magníficamente bien en Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Es muy importante lo que dice Gálatas. ¿Cuándo llegó la plenitud de los tiempos? Plenitud, que quiere decir que todo estaba cumplido ya, que las condiciones todas se habían dado. Dice San Pablo, es muy importante, ¿cuándo llegó la plenitud de los tiempos? Si yo digo, cuando yo llegué a Santa Cecilia, ya estaba todo arreglado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que antes que yo, alguien lo había hecho, y que cuando yo llegué yo no tenía que hacer nada, cosa que no fue así, pero bueno. Pero eso es lo que quiere decir cuando llegó la plenitud de los tiempos. Quiere decir que ya todos los tiempos se habían como cumplido. Dice, cuando llegó la plenitud, ya lo último, ¿qué sucedió? Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer. Plenitud de los tiempos. ¿Qué cosa es la plenitud de los tiempos? ¿Que hubiera un pueblo escogido? No, el pueblo escogido existía hacía 900 años. Lo que entonces el pueblo escogido no era la plenitud de los tiempos, porque ya el pueblo escogido era viejo. ¿Que hubieran profetas? Tampoco, hacía 400 años que ya no hablaba ningún profeta. ¿Que hubieran reyes? Hacía cientos de años que en Israel había reyes. Que hubiera templo y culto, hacía muchísimos años que en Israel había. ¿Qué cosa es lo que marca la plenitud de los tiempos? ¿Ustedes no saben qué es lo que marca la plenitud de los tiempos? La Virgen marca la plenitud de los tiempos. Y vamos a ver ahora porque, fíjate, si vamos viendo como una escalera, Dios llama a Abraham, le dice, tú vas a ser padre de muchedumbre, le hace pacto con Abraham, primer escalón. Segundo escalón, Dios le dice a Moisés, saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y llévalo a la tierra que yo le voy a dar. Ya Israel es una nación. Tercer escalón, Israel tiene reyes, ya es una nación establecida y tiene culto. Cuarto escalón, vienen los profetas y ya dicen todo lo que tienen que decir. Llegaba al cuarto escalón y ahí no hay absolutamente, ahí no falta nada. Está la promesa del pacto, está el país, están los reyes, están los profetas, está el culto. Ya no falta nada para que venga el Mesías. ¿Qué es lo único que falta para que venga el Mesías? La madre, es lo único que falta. Ya está el país donde van a ser, lo único que falta es la madre. Cuando Dios escoge a María, ahí llegó ¿qué cosa? La plenitud de los tiempos. María es el último escalón del pacto de Dios con Israel. María representa todo el pueblo de Israel. Por eso cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, y lo dice San Pablo bien claro. ¿Por quién? Que nació de una mujer. Cristo podía haber descendido del cielo y salvar al mundo. ¿Qué ustedes creen? Claro que sí podía, Dios es todopoderoso. Dios no le hacía falta nacer de nadie. Dios hubiera aparecido del desierto y hubiera ido a Jerusalén, hubiera hecho la redención y se acabó. Sin embargo, Dios quiso nacer de una mujer. Dios necesitó de una mujer. Si Dios necesitó de una mujer, ¿por qué tú y yo la vamos a quitar? Yo quiero que alguien me explique eso. Es que tú le quieres arreglar el plan a... Si por los protestantes fuera, Dios hubiera nacido en una mata. No hubiera tenido madre. Y yo digo que son muy tristes no tener madre. Estoy hablando de madres espirituales, por supuesto. Pero es muy triste no tener madre. Cuando llega la plenitud de los tiempos, ¿dónde se nos habla de la plenitud de los tiempos? Nos lo narra San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. Este es el relato de la anunciación. Aquí comienza la historia. Hasta ahora lo que hemos visto es Génesis, profetas, anuncios proféticos a Israel. Todo Israel sabía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Miren si todo Israel sabía que el Mesías iba a nacer de una virgen, que no era de una joven cualquiera, que en Israel la esterilidad era
considerada una maldición. Una mujer que no podía tener hijos era considerado una maldición. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan en la Biblia que no podía tener hijos? Isabel, ¿se acuerdan? Isabel no podía tener hijos y era mayor. Era una maldición. ¿Por qué era una maldición? Porque una mujer que no podía tener hijos estaba imposibilitada de que le cayera la suerte de ser la madre del Mesías. La maternidad era tremendamente importante en Israel porque todo el mundo quería de alguna forma que el Mesías naciera en su casa, en su familia. Por eso nos dice San Lucas en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. San Lucas era apóstol, ¿sí o no? San Lucas era parte de los 12 apóstoles. No, si han tenido dudas para contestar es que ustedes están más perdidos que el hijo del Limbre, porque no hay ningún apóstol que se llame Lucas. Lucas ni siquiera es un nombre hebreo. ¿Ustedes oyen bien lo que yo digo? Porque a veces que el eco que hay aquí impide. ¿Se oye bien? ¿O ustedes creen que si me separo un poco se oye mejor? ¿Ahí se oye mejor? Porque yo sé que cuando vino el Padre Luther yo no entendía lo que decía, porque por el eco que hace la iglesia, vamos a ver si de aquí ahora yo puedo leer. San Lucas no era apóstol. Y una de las características que se usó para decir que los evangelios verdaderamente eran la historia verídica de Jesús es que tuvieran que haber sido escritos por un apóstol. Los evangelios que no habían sido escritos por un apóstol, ¿qué hicieron? Los quitaron, los llamados evangelios apócrifos. San Marcos no era apóstol, pero San Marcos escribió lo que el apóstol Pedro le dijo. Era el secretario de Pedro. Por eso podemos decir que el evangelio de Marcos es el evangelio de ¿quién? De Pedro. El evangelio de Mateo, que es apóstol. El evangelio de San Juan, que es apóstol. Pero ahora tenemos el problema: San Lucas no es apóstol, no conoce a Jesús, a nadie. ¿Por qué han colado el evangelio de San Lucas en todo esto? El misterio está en lo que yo les acabo de leer. Dice San Lucas en el prólogo: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio. San Lucas se fue a Israel y entrevistó a las personas, 3 características: que fueran testigos. ¿Qué cosa quiere decir que fueran testigos? Un testigo de un accidente, ¿qué característica tiene que ser? Que lo vio, que fueron testigos. San Lucas entrevistó a gente que lo vieron, que fueron testigos desde el principio. San Lucas no fue a entrevistar a una persona que conoció a Cristo al final. San Lucas fue a entrevistar a una persona que fue testigo ¿desde cuándo? Desde el principio. Y que después se volvió testigo de la palabra. Una persona que a todo el mundo daba testimonio de lo que sucedió. Cuando ustedes van al evangelio de San Lucas y lo abren, es el único evangelio que habla de la anunciación. Y dice San Lucas que él entrevistó a la persona que fue, ¿qué cosa? Testigo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ahora quiero que me digan a quién entrevistó San Lucas, si está ahí la narración de la anunciación. En la anunciación habían 2 personas: San Gabriel y María. Yo estoy seguro que San Lucas no entrevistó a San Gabriel. En la visitación, ¿quiénes estaban en la visitación? María, Isabel. Isabel era mayor. Es muy seguro que en esta época no estuviera viva. Nos va quedando siempre ¿quién? María. La natividad. Ya José había muerto. Nos queda de nuevo María. Y San Lucas nos da un dato muy importante. Dice: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De ahí sacó San Lucas su evangelio. San Lucas sacó su evangelio del corazón de María. El evangelio de San Lucas es el testimonio de María desde el principio hasta el final. Por eso ese es un evangelio que está entre los evangelios canónicos
porque es la memoria de María lo que San Lucas va a traducir en su evangelio. Y no solo María fue testigo desde el principio, dice aquí que María se convirtió en una persona que testimoniaba la palabra de Dios. El ángel Gabriel es el que anuncia el nacimiento del Mesías a María. ¿Y quién es este ángel Gabriel? Este ángel Gabriel aparece en un libro del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe en qué libro del Antiguo Testamento aparece el ángel Gabriel? ¿Alguien se recuerda en qué libro es? Bueno, es en el libro de Daniel. El libro de Daniel habla del ángel Gabriel. En Daniel 8:16. En Daniel 8:16 y en Daniel 9:24. El ángel Gabriel le habla a Daniel de los finales de los tiempos. Y cuando termina de hablar de los finales de los tiempos, el ángel Gabriel le dice a Daniel: guarda, sella estas palabras hasta que llegue el final de los tiempos. Ustedes dirán, bueno, cuando María encarnó a Jesús no fue el fin del mundo. No dice fin del mundo, dice final de los tiempos. Con la encarnación de Jesús comienza el final de los tiempos. Es como cuando el Challenger, el Discovery sube, que ustedes ven que empiezan 900, 899, 898 y van para atrás. Eso se llama la cuenta regresiva. Cuando la encarnación comenzó la cuenta regresiva. ¿De qué? Del final de los tiempos. El mundo iba así hasta la encarnación. Cuando llegó la encarnación comenzó la cuenta del final de los tiempos. Por eso ese ángel a quien le anuncian lo que va a ocurrir al final de los tiempos, le dice, sella la profecía, es el mismo ángel que viene a anunciarle a María el acontecimiento del nacimiento del Mesías. El ángel Gabriel quiere decir, en la palabra de Dios quiere decir el que habla de parte de Dios. Gabriel. Siempre usted da un nombre judío que termina en él, la partícula él quiere decir Dios. Micael, quien es como Dios. Rafael, Dios sana. Gabriel, Dios habla. Cada vez que termina en él quiere decir Dios con una acción de Dios. Este ángel que está destinado a guardar y sellar las palabras de los finales de los tiempos es la que viene con la palabra de Dios a María. Y vamos a ver, aunque nos quedemos solamente hoy en este Evangelio de San Lucas, en la primera parte, después seguimos, total no hay apuro. Si el Padre Luis no nos cierra los jueves, porque Padre Luis quería hacer esto para animar a la gente de Santa Cecilia que vinieran a instruirse, pero como la gente de Santa Cecilia no viene, a lo mejor un día me dice que no sigamos, y la culpa no va a ser mía ni va a ser de él, es de la parroquia que no ha respondido. Estoy seguro que si aquí dieran algo, esto se llenaba de gente. Si aquí yo digo que yo voy a sanar a la gente llega a Pan Avenue, porque estamos detrás de la novelería, pero no detrás de la palabra de Dios. Y el Padre Luis tiene tremendos deseos de que esta parroquia progrese, pero la feligresía que tiene no lo apoya. Después le tocan la puerta 2 testigos de Jehová y le dicen que María no es virgen, y ahí se van detrás de ellos. Y tú sabes después lo que tienen el descaro de decir: en la Iglesia Católica no enseñan la palabra de Dios. Sí le enseñan lo que al 90% de los católicos no les importa. Pero si ustedes no quieren que cierren estos jueves, ustedes debían animar a la gente de la parroquia que vinieran. Yo anuncio esto por Radio Paz. A mí verdaderamente no me queda nada más que hacer. Eso depende de la parroquia, de los movimientos de la parroquia. En esta parroquia hay Legión de María. ¿Sí? ¿Cuántos hay aquí de la Legión de María, de la parroquia? Qué maravilla, no hay nadie de la Legión de María, con María en las Escrituras. En esta parroquia hay grupo de oración. ¿Cuántas personas hay del grupo de oración aquí? Hay una, bueno, por lo menos hay dos vinieron del grupo de oración. Aquí hay Emaús. Mira, bueno, Emaús es quien ha sacado la cara por la parroquia. Pero yo digo, si estamos hablando de María, ¿quién debía estar aquí sentado aquí? Toda la Legión
de María. Pero bueno, yo quisiera, si ustedes se encuentran alguna de esas señoras gastadoras de rosario por ahí, ustedes se lo dicen, dice Frank, que en vez de gastar rosario, que primero venga a aprender a quién tú le estás rezando. Se lo dicen así de parte mía, y si se ponen bravas, muchísimo mejor. Dice el Evangelio de San Lucas, después de esta descarga, dice el Evangelio de San Lucas. Aquí tenemos un problema porque o me acerco y leo y veo y ustedes no oyen o no veo nada. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Aquí hay toda una historia, aunque ustedes no lo crean. Ya sabemos, el ángel Gabriel está relacionado con ¿qué profeta? Daniel. Está relacionado con el anuncio del fin de los tiempos. Sigue diciendo, aquí San Pablo, aquí San Lucas dice la palabra correcta, a una virgen, partenos. Aquí no dice joven. Aquí está diciendo que esta muchacha que vemos en el Evangelio es aquella que anunciaron en Isaías 7, a una muchacha, a una joven, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Tenemos el nombre de José. Muchas personas como que a José como que no le hacen mucho caso, pero yo quiero decirle a ustedes, aunque el tema no es José, yo quiero decirle a ustedes que el mismo Dios que escogió a María escogió a José. José es tan importante como María. María encarnó el Hijo de Dios, pero José fue quien lo cuidó. Dios le entrega a este hombre el tesoro más grande que tiene Dios. ¿Cuál es el tesoro más grande que tiene Dios? Su único hijo. ¿Cuántos aquí tienen un solo hijo? Pues sabrán los trabajos que pasan con ese único hijo que tienen. Aún si tuvieran 12, no tuvieran tanto cuidado con ese. Pues Dios tiene también uno solo. Y ese hijo único que tiene, Dios se lo entrega a un hombre. Hermano, ese hombre tiene que haber tenido toda la confianza de Dios. Este es José, escogido por Dios. Algunas tradiciones antiguas ponen a José como un viejito. Ustedes han visto cuadros de José blanco en cana y calvo. Esas son las tradiciones antiguas. Eso es un absurdo. ¿Tú sabes por qué las tradiciones antiguas ponen a José viejito? Para decir, él no tuvo relaciones con María porque era muy... Entonces quiere decir que José era un sinvergüenza, porque si no tuvo relaciones con María, ¿por qué no las tuvo? Porque era viejo. Agárralo si llega a ser joven. No. La grandeza de José es que siendo un muchacho de 18, 19 años, fue llamado por Dios a una misión igual que María. Y si María fue virgen, también José fue virgen. Para mí que eso es un machismo. Es decir, los hombres son tan animales que no se pueden contener. Cuando la grandeza de José es que siendo joven supo el papel que le tocó a él en el plan de la salvación. Y ahí está la grandeza de José. Vaya pareja, un viejo 80 años con una muchacha de 13 años, eso hubiera sido un escándalo. José era un joven de esa ciudad que de buena primera se vio metido en el plan de la salvación. De José no dice mucho la Biblia, pero dice más de la cuenta. Lo que dice la Biblia de José, que era un hombre justo. Nosotros hemos perdido el vocabulario bíblico. Para nosotros un hombre justo, ¿qué es lo que quiere decir? Alguien bueno, alguien que hace las cosas como hay que... La Biblia dice, no hay ningún hombre justo, dice el libro de los Proverbios. A la única persona que la Biblia llama justo en toda la historia de la salvación es Abraham. Dice, por Abraham se justificó por la fe. Aquí ni siquiera dice que José se justificó por la fe. Dice que José desde que nació era un hombre justo. Justo quiere decir que Dios lo miró y no vio nada malo en él. O sea, esa palabra encierra que José, aunque nació con pecado original, pero de toda la creación, aparte de María, José es uno de los personajes más grandes de toda la creación. Y lo que me maravilla de José es su humildad. Él hizo lo que tenía que hacer sin bulla, sin escandalera, y cuando se terminó su tiempo, ¿qué hizo? Se echó para atrás y dejó que Cristo
siguiera. Cuando hay tanta gente que no se echan para atrás porque no hay quien los saque adelante, porque quieren que se vean más que los demás. José es el modelo de la humildad. Por eso yo estoy seguro que José tiene un lugar grandísimo en el reino de Dios, porque lo dice la palabra, que es el que se humilla será. Y lo más importante que nos dice aquí, este muchacho era de qué familia? De David. La profecía que le dio Natán al rey David le dice: un hijo tuyo se va a sentar en tu trono por toda la eternidad. Natán le dio una profecía a David de parte de Dios de que un descendiente de David se iba a sentar en el trono de David por siempre y para siempre. ¿Podía ser Salomón el hijo de David, el que se sentó para siempre en el trono? ¿Por qué no podía ser Salomón? Porque se murió. O sea que ninguno de los descendientes de David pudiera haber sido, porque todos se murieron. Lo que entonces ninguno de esos era el prometido, porque ese se va a sentar para siempre. Y mira qué curioso, la familia de David, el rey más grande de Israel, se destruyó entre ellos mismos por los pecados de Salomón, se destruyó la familia, se mataron unos a otros, se los llevaron al exilio, perdieron el reinado, se acabó. Pasaron 600 años de la profecía. ¿Y qué dirían muchos judíos cuando leían ese libro? ¿Qué pasó con lo que Dios prometió? ¿Dios se equivocó? ¿Dios prometió que un heredero de David se iba a sentar por siempre y por ningún lugar andaban los herederos de David? Sin embargo, quedaba un heredero de David. ¿Quién era el heredero de David que quedaba? José. José era de la familia directa. ¿Y qué profesión era la de José? Carpintero. Miren lo que terminó la familia del rey más poderoso de Israel, en un carpintero de una ciudad perdida, como le decían en la coronación de los papas antiguamente, sic transit glorias mundis. Así pasan las glorias del mundo. Y los que sabían que José era de la familia de David, ¿qué dirían? Miren lo que terminó la familia de David, dirían: ese es el que se va a sentar en el trono, y se reirían de José. Sin embargo, nadie miraba a José como el heredero de David, pero el que tenía que mirarlo lo estaba mirando. ¿Quién era? El que hizo la promesa. ¿Quién era? Dios. Aunque tú creas que las promesas de Dios en tu vida no aparecen, créeme que Dios tiene los ojos puestos encima de ti. Y la promesa de Dios a tu vida llega no cuando tú quieres, cuando quiere Él. José, de la familia de David, que vivía en una ciudad que se llamaba, ¿cómo se llama la ciudad donde vivía María? Tampoco ustedes saben cómo se llamaba la ciudad donde vivía María. Porque entonces yo le digo al padre de Luis que lo que queda es catecismo los domingos por la mañana. ¿Alguien tiene la amabilidad y me dice en qué ciudad vivía María cuando fue la anunciación? Nazaret. Yo veo caras que no están muy seguros de dónde era. Ahora, los que han ido a Nazaret, y yo voy todos los años, y vuelvo en octubre ahora y vuelvo en abril, los que han ido a Nazaret saben que en la época de la anunciación, Nazaret eran 16 o 17 casas, que eran una casita adelante y una cueva detrás. Ahí vivía muy poca gente. Todo el mundo que pensaba que van a ser el Mesías. ¿Dónde todo el mundo pensaba que iban a ser el Mesías, ustedes creen? En Jerusalén, que iban a ser el Mesías, en la ciudad santa. ¿Y de qué familia ustedes creen que todo el mundo pensaba que iban a ser el Mesías? De una familia real, de una familia de casta sacerdotal. Sin embargo, Dios mira a una muchacha de un lugar que ni siquiera la Biblia lo menciona. Nadie menciona a Nazaret en el Antiguo Testamento. María, 13 o 14 años, una muchacha, pudiéramos decir campesina, de un pueblecito perdido en las montañas de Efraín, en el fin del mundo, donde todo el mundo pensaría: aquí nunca pasa nada. Esa muchacha que todos los días iba a buscar agua al pozo, que ayudaba a su mamá, que tenía un novio con el cual se iba a casar, una muchacha simple, de buena primera, nada más y nada menos, se encuentra con el ángel que le habló a quién, ¿a qué profeta? A Daniel, y le dice:
salve, llena de gracia. Óyeme, a nosotros lo leemos y nos parece cualquier cosa, pero eso es tremendo. Van a hacer la imaginación que ella va como todos los días con su rutina a limpiar la casa y de buena primera se aparece con el nada más y nada menos que selló la profecía hasta el final de los tiempos y que le dice un saludo que jamás se ha escuchado en toda la Biblia. Dice la palabra: el ángel entró y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntó qué significaría aquel saludo. Aquí tenemos cumplimiento de profecía. Una mujer que es virgen, Isaías, que casada con un muchacho que es heredero del trono de David, Natán. Aquí tenemos ya dos profecías que se cumplen en estos dos versículos que hemos visto. Alégrate, llena de gracia. Hail María, que caritómene, como le dicen en griego. La Biblia, yo no sé, Dios habla hoy porque no la quiero coger con esa Biblia, pero algunas Biblias dicen: alégrate, la muy favorecida de Dios. Esa Biblia, si ustedes tienen esa Biblia que dice eso, la echan en el tanque de la basura. Porque muy favorecida de Dios puede ser cualquiera de ustedes. María no es muy favorecida de Dios. El ángel le dice: la llena de gracia. Y para nosotros esa palabra también no dice absolutamente nada, porque no sabemos ni siquiera qué cosa es llena de gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es la amistad inmerecida de Dios. La gracia es que Dios, desde Dios a mí, hay una comunión tan perfecta que somos casi los dos uno, y que todas las bendiciones que Él tiene fluyen sobre mí. Antes de María, ¿sobre quién estaban esas bendiciones y esa amistad de Dios? ¿Sobre quién estaban? Sobre Adán y Eva. Dios salía a caminar cuando, a la caída del sol, a hablar con ellos. Dios, Adán y Eva eran amigos. Adán y Eva estaban llenos de gracia. ¿Qué pasó con la gracia de Adán y Eva después que pecaron? La perdieron. Y ahora aparece de nuevo esta mujer virgen como Eva, y que está como Eva, llena de gracia. Algo que no había sucedido a nadie en la historia. ¿Desde cuándo? Desde que la serpiente habló con Eva. Ustedes van entendiendo cómo todo esto es la restauración de lo que se rompió. La mujer perdió la gracia, aquí la vuelve a recuperar. Que caritomene, llena. Cuando un vaso está lleno, si el vaso le queda un poquito así, está lleno, está casi lleno. Un vaso lleno quiere decir que está. ¿Y qué pasa con un vaso cuando está lleno hasta el tope que yo camino? ¿Y qué pasa cuando María se encuentra con Isabel? ¿De qué se llena Isabel? De Espíritu Santo. ¿Y qué pasa María cuando se encuentra con Simeón? ¿De qué se llena Simeón? De Espíritu Santo. María es ese vaso lleno que por donde quiera que pasa va regando ¿qué cosa? El Espíritu Santo, del cual ella está llena, porque la gracia es el Espíritu Santo sobre la persona. Que caritomene. Y esa palabra griega, que caritomene, es un verbo que no existe en español. Lo vamos a ver después. Cuando hablemos la apologética vamos a ver la palabra que caritomene. Que caritomene quiere decir una acción que fue, que es y que será. Ese verbo no existe en español, ese verbo griego. Existe algo parecido, como por ejemplo cuando yo digo yo soy cubano. Yo soy cubano quiere decir que yo fui cubano, que yo soy, y que cuando yo me muera ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo la ciudadanía. Pero ustedes creen que yo tenga la ciudadanía, yo tengo cara de gringo. Por eso, aunque yo me muera con la ciudadanía, yo me voy a morir con cara de ¿qué? De cubano. Eso es lo que quiere decir que, pero no lo digo de forma cómica, pero eso es lo que quiere decir que caritomene, algo que fue, que es, ¿qué va a ser? Esa palabra, que caritomene, quiere decir que María estuvo llena de gracia, que está llena de gracia y que va a seguir llena de gracia. Por eso las palabras griegas son tan importantes. Dice que María, cuando oye la palabra, se turba. ¿Qué cosa quiere decir turbarse? Turbarse no es miedo. Turbarse quiere decir como que uno como que se asombra, como que se queda un poco como que... Y no es para menos.
María se da con las narices ¿de quién? Del ángel. Ahora fíjate, tenemos otro personaje que 6 meses antes se topó con un ángel también. ¿Quién fue el personaje que 6 meses antes se topó con un ángel? Zacarías. ¿Y de qué se llenó Zacarías cuando vio el ángel? De miedo. Y Zacarías vio el ángel, se llenó de miedo y se quedó como mudo. María, cuando se vio el ángel, se emocionó, se turbó y cantó: mi alma alaba al Señor. ¿Ves la diferencia entre la fe de Zacarías? Y fíjate, aquí una lección tremenda. Zacarías era un sacerdote de los 24 turnos del templo. Zacarías era un sacerdote de los pocos que entraban al santo del templo a presentar incienso. Era un privilegiado de Israel, un hombre que estaba acostumbrado a tratar con las cosas divinas. Ve en el santo, cuando entra al lugar santísimo, a poner incienso, que está él solo, que se retira el otro levita, que él se queda, ve de buena primera al lado del candelabro, parado el mismo ángel. Pudiéramos decir que Zacarías debía haber estado un poco relacionado con las cosas divinas, ¿no? ¿Y qué le dio? Y después de miedo, ¿qué cosa le dio? Duda. ¿Será verdad? Ay, hermano, qué cuidado tenemos que tener los que estamos siempre metidos en la iglesia. Y eso me lo dijo a mí una vez una monjita allá en el pueblo mío cuando yo era joven. Me dijo: ten cuidado, porque cuando uno está continuamente ligado con las cosas de Dios, se familiariza con Dios y le pierde la reverencia. Zacarías, tan ligado con el templo, vio al ángel y se volvió como loco. Eso para decir muchas cosas, pero como están grabando no lo puedo decir. Sin embargo, María, una guajirita de un pueblo lejano, vio al ángel y no se asustó. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que Zacarías no tenía relación con las cosas espirituales, pero que María sí tenía relación con las cosas espirituales. Yo ahora veo un ángel, o veo el prodigio que pasó con nosotros en el retiro en Tampa, o veo algo y puede ser que me aturda porque es algo que no esperamos, pero no es algo que me da miedo. Sin embargo, una persona que no está acostumbrada a las cosas santas, cuando se enfrenta con lo que no conoce, pues se asusta. Vemos que María se turba y le dice: no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Ustedes dirán ahora: ¿cómo dijo el profeta que se iba a llamar? ¿Y cómo dice el ángel que le pone ahora? Jesús. No, si ustedes se fijan, lo van a llamar. Emmanuel no es un nombre, Emmanuel es un título. Dice: Dios se va a llamar Emmanuel, Padre poderoso, Consejero fabuloso, Príncipe de la paz. Ese es un título entre los demás títulos, pero nunca en Israel hay un nombre que se llame Emmanuel. Ningún judío se va a llamar Emmanuel, porque es un título mesiánico. Por eso el ángel le pone nombre propio. El nombre propio es Jesús. Pero como en hebreo no se pronuncia Jesús, en hebreo se pronuncia Yeshua. Yeshua. ¿Y ustedes saben cuál es en español el equivalente de la palabra Yeshua? No es Jesús. Tengo amigos judíos que dicen que los latinos todo lo cambiamos. Josué. Yeshua es la traducción de Josué. O sea que Jesús, el nombre real de Jesús era Josué. Lo que hemos traducido al español como Jesús. ¿Y por qué Josué? ¿Por qué Yeshua? Porque Yeshua, Josué, fue aquel que entró a Israel a la tierra prometida. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que le iba a dar una tierra a su pueblo. Josué fue aquel que hizo que el pueblo entrara a la promesa de Dios. Jesús, el nuevo Yeshua, es el que va a hacer que nosotros entremos a la promesa de Dios, que es el cielo, la vida eterna. Por eso que se llama como el primer entrador de Israel en la promesa. Le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Se cumple la profecía de Natán.
Le dice a esta muchacha campesina de Nazaret: ese muchacho que tú has concebido se va a sentar en el trono que le prometieron a David. Lo cual quiere decir que es Dios, porque le dijeron que el que se iba a sentar en el trono se iba a sentar para siempre. Y cuando veamos la apologética, eso tiene que ver muchísimo con la virginidad de María, pero no lo veo, vamos a verlo después cuando veamos al final otro día la apologética. Seguimos. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es otra palabra que nos indica muchas cosas también. María estaba desposada con un muchacho que se llamaba ¿cómo? José. En 3 o 4 meses María iba a ser transferida a la casa de José, iba a comenzar su vida matrimonial. No creo que aquí haya ninguna muchacha que se va a casar pronto. Y aquí hay alguna muchacha que se vaya a casar pronto. No creo que haya ninguna doncella aquí que se vaya a casar pronto. Pero si nosotros cogemos una muchacha que se va a casar en 2 meses y yo le digo: el año que viene te voy a ver con un bebé en la mano, ¿ustedes creen que eso haya la sombra? No, si se va a casar. Y más en esa época que no se evitaban los hijos. O sea, si la muchacha, María se va a casar en unos pocos meses y el ángel le dice: vas a tener un hijo, y María le dice: ¿cómo va a ser esto? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que la concepción de hijo no estaba en la mente de María. No conozco varón. Porque lo más bueno que ha hecho María, ¿qué cosa es? Bueno, qué bueno, en cuanto me case con José voy a tener al Mesías. María ni le vino eso por la mente. De alguna forma que no sabemos la idea, porque no era propio de la época, pero María tampoco es propia de la época. María es única. De alguna forma, en la mente de María estaba presente el concepto de ¿qué? De la virginidad. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará también Hijo de Dios. Esto es muy importante lo que dice aquí. Ya estamos terminando porque solamente vamos a ver la anunciación hoy. El martes, el último jueves, veremos la visitación. Fíjate lo que dice. María dice: ¿cómo va a ser eso? Si yo en mis planes no está acostarme con un hombre. Le dice: no te preocupes, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí hay una cantidad de palabras, de profundidad, de escritural tremenda. Si primero ustedes se recuerdan, cubrir con la sombra. ¿Qué cosa era cubierta con la sombra de vez en cuando en Israel? La palabra correcta no es la sombra. Te cubrirá con su sombra. Te iba a cubrir en lo oculto, en la nube. El arca, ¿se recuerdan? La nube bajaba sobre el arca, y el arca no se podía tocar. ¿Qué otro lugar fue cubierta por la nube? El monte Sinaí, cuando Moisés subió a la presencia de Dios, dice que el monte parecía que se iba a rajar de los rayos, el terremoto y las trompetas como sonaban. Estaba cubierto por siempre que aparece algo cubierto por una nube, es la presencia viva de Dios. Esa nube que bajó sobre el arca, esa nube que bajó sobre Sinaí, descendió con más poder todavía, porque era el Espíritu Santo sobre María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. Hermano, ¿estamos hablando de qué? Es que leemos esto muy rápido, no saboreamos la palabra. El poder hermano, todo el poder de Dios cayó sobre María. Te va a cubrir con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será el Santo, el Hijo de Dios. Hermano, eso que está ahí, nosotros, a mí lo que pasa es que tenemos imaginación para las cosas malas, pero para las cosas buenas no tenemos imaginación. Yo quisiera que ustedes en algún momento en esta semana se pusieran a pensar qué pasó en ese momento. No fue que el ángel vino y dijo: María, vas a salir. Ay, sí, que bueno, va, y cogió el cántaro y se fue para la... Aquí no dice nada. Fíjate que los grandes misterios de Dios, la Biblia no habla nada. Aquí no dice, aquí dicen cómo fue la encarnación. No, la anunciaron, pero no dijeron cómo fue. ¿Sabemos cómo fue la natividad? No sabemos. ¿Sabemos cómo fue la resurrección? No sabemos. Esos son misterios. Y mira qué curioso, el vientre de María y la tumba.
misterio de Dios. El ángel le anunció a María que el poder de Dios iba a venir sobre ella y el Espíritu Santo, y nada más y nada menos que iba a pasar en el vientre de María, se iba a adentrarse en el vientre de María la segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo quiero que me digan que esta mujer es como otra cualquiera, pero hay que ser tarado mental para pensar que esta mujer es como otra cualquiera. Sobre esta mujer pasó algo que jamás en la historia de la humanidad había pasado ni volverá a pasar. María dijo, el ángel le dijo, mira, también Isabel tu parienta ha concebido un hijo en la vejez y está en el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque para Dios nada hay imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Hermano, aquí se partió la historia del mundo en dos mitades: antes de Cristo y después de Cristo, en el vientre de una virgen. Yo cuando voy a Israel, a la Basílica de la Natividad, para mí es uno de los lugares más santos de Israel, porque digo, aquí en esta tierra que estamos, ahí nosotros siempre rezamos el ángel de rodillas, pues decimos, en esta tierra en que estoy, aquí la historia del mundo se partió en dos, en el vientre de María de Nazaret. Dice, y aquí tan sencillo, el ángel vino, dio su mensaje, ¿y qué hizo? Se fue. El ángel es un servidor, el ángel no se extralimita más de lo que a él le mandaron. El ángel dio alguna más instrucción, se fue, y con qué clase de lío dejó María. Pero antes que llegue el lío, que vendrá la semana que viene, te digo el último jueves que viene, antes que llegue el lío, yo quiero hacerle pensar esto. Aquí dice, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Hermano, eso es lo inverso de lo que dijo Eva. Eva dijo, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana porque yo quiero ser como Dios. Y el mundo se echó a perder. María dice, yo no tengo voluntad. El esclavo no tiene voluntad, el esclavo hace lo que le dice el amo. María dijo, yo no tengo voluntad, mi voluntad es de Dios. María, llena de gracia, reversa el pecado de los hombres y vuelve a ser como Eva antes del pecado. María entrega toda su vida, toda su voluntad a Dios. Le digo, que se haga como Él. Qué lindo, ¿verdad? Muchos de ustedes querrán decir lo mismo. Cuidado. ¿Tú sabes esas palabras dónde llevaron a María? Al pie de la cruz, ver a su hijo que engendró las entrañas, desbaratado colgando de un madero. ¿Y por qué María estaba allí? Por estas palabras que dijo, que se haga como Él dice. Y María dijo, si Él dijo eso, eso es. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Fidelidad a la palabra de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que quieres tú, aunque yo no lo entienda y aunque yo no sepa por qué. Pero por eso es grande María. Vamos a ver después María, mujer de fe. Y esas palabras, por eso hay que tener cuidado con lo que se dice. Hágase en mí según su palabra. El ángel se fue y no tenemos idea cómo fue la encarnación. Ahora, no sé cuántos aquí han recibido alguna vez la efusión del Espíritu Santo. ¿Alguna persona que ha recibido alguna vez la efusión del Espíritu Santo? Cuando uno recibe la efusión del Espíritu Santo en una que oran por ti o lo que sea, a uno le pasan 300 cosas. Uno se pone caliente, se pone frío, le dan temblores, parece que el corazón se te va. Y eso es una acción carismática del Espíritu Santo. Imagínate qué sintió esta muchacha cuando el poder de Dios del mundo entero cayó sobre ella, y la segunda persona que estaba en el cielo, en la gloria, se metió en el vientre. Hermano, eso tiene que haber sido algo que no hay forma humana que nosotros podamos pensar ni imaginarnos qué sucedió en ese momento sobre María, pero tiene que haber sido algo tremendo. ¿Por qué? Por una cosa muy interesante. Y ya ves, cuando cierro la Biblia, que ya estamos terminando. ¿Por qué yo le digo que es una cosa muy interesante, que es lo que mucha gente no piensa? Jesús es unigénito de Dios y primogénito de María.
Primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir el que tiene el honor de llevar el sacerdocio en la casa. ¿Se acuerdan que Jacob no era el primero? Jacob era el segundo. Y le robó la primogenitura ¿a quién? A Esaú, que era el primero. Es unigénito, es el único hijo que ha tenido Dios y es el primer varón bendecido, como todo israelita, que tiene María. Jesús no tiene padre físico, solamente todos nosotros tenemos padre y madre. Entonces cuando un niño nace, todo el mundo dice, ay mira, tiene los ojos del papá y tiene la nariz de la mamá y la boca de la tía y algunos las orejas del lechero, sabe Dios quién. Pero siempre le sacan el parecido a alguien. ¿Por qué? Porque un hijo es producto de un hombre y la genética de los dos puede características de los dos en el individuo. Pero en Jesús no había padre. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Ahora que se habla tanto de genética, que toda la genética de Jesús, ¿tú sabes de quién era? De María. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que María y Jesús tienen que haberse parecido como dos gotas de agua. Jesús tenía toda la humanidad de María y toda la divinidad de Dios. Eso es una cosa que jamás... Por eso es que María es santa y vamos a ver después que no tiene pecado cuando hablamos de la apologética. Porque si Jesús toma la genética de María, ¿cómo Jesús va a tomar genética, carne y sangre de alguien que estuvo en manos de Satanás por algún momento? Eso es impensable. Cuando tú tienes un pecado, ¿qué pasa con Dios? Aparta de ti. ¿Cómo Dios? Si Jesús toma una carne manchada por el pecado, el demonio se hubiera dado banquete. Es una de las razones principales que María es inmaculada, porque de donde Jesús toma su carne, sus huesos, su sangre con que nos redime, la genética es solamente de esa mujer. Y por eso pasó eso que pasó en Lanciano hace como 8 o 9 años, donde está el milagro eucarístico de Lanciano, que descubrieron que según la genética de la sangre, era el milagro eucarístico, la carne era de una mujer, según la genética de la sangre. Hasta que se dieron cuenta, pero espérate, si es que Jesús no tuvo concurrencia de varón hasta en eso. Por eso nos quedamos hoy en la anunciación. Vemos que al fin toda esta, ya al primero una mujer que va a estar en enemistad con el demonio, después que la mujer va a ser virgen, después que cuando llega la plenitud de los tiempos nace de mujer, después vemos que hay esa mujer que es virgen, que está en lucha contra el demonio, ya tiene nombre. ¿Quién es? María de Nazaret, la llena de gracia, la que Caritomene, la llena de gracia. Vamos a ver, porque esto sigue hasta que lleguemos al final, porque esta misma mujer es la que va a aparecer al final glorificada en el Apocalipsis. Vamos a seguir el próximo mes con la visitación y con las bodas de Caná, y después vamos a hacer la apologética, si María tuvo más hijos, si María no tuvo más hijos, por qué María es virgen. Vamos a ver todo eso, pero sencillamente lo dejo con esta idea que hemos visto de la encarnación del Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, que dice San Pablo, la kenosis, se desprende de toda majestad y se adentra en el vientre de una virgen nazarena para nacer como uno de cualquiera de nosotros. Porque todo lo que dicen los evangelios sinópticos, apócrifos, de que los angelitos ayudaban a bañar al niño Jesús y todo eso es bla bla bla. El niño Jesús fue un niño como todos los niños. Que María tenía que cambiar el pamper, no había ningún ángel que le cambiara el pamper no, lo que le pusiera, que tenía que darle el pecho como todos los. Y por eso uno de los lugares más lindos de Belén en Israel es la Gruta de la Leche. La Gruta de la Leche es una gruta donde hay un cuadro antiquísimo que está María dándole de mamar al niño. Y eso es lo que muestra la humanidad de Jesús, cómo Jesús tiene que necesitar de una madre para mamar, para poder sobrevivir. Y ahí viene la grandeza de María, la mujer que amamantó a la segunda persona de la Santísima. Te vuelvo a preguntar, ¿es esa una mujer como doña Juana que vive aquí en la 12? Hay que ser muy corto de mente y vamos a seguir. Cuando sigamos van a ver la grandiosidad. Y como le dije, el ángel se fue
campante porque él cumplió con lo que le habían dicho. Y el lío se quedó. Ay, qué lindo, María la madre del Mesías. Pero ahora, ¿cómo María se lo va a explicar a José? Porque hay quien es el más interesado en el asunto ahora, de ahora en adelante, ¿quién es el más interesado? José, que ve que el vientre de María empieza a crecer y él dice, pero ¿esto qué cosa? Porque nosotros pensamos que el hecho, como ya algo, nosotros tenemos que pensar con la mentalidad de lo que pasó en una parejita que vive ahí en ese pueblo y que la novia, la barriga le empieza a crecer y el novio dice, pero ¿eso de dónde? Y aquí empieza la grandeza de María. Porque si llega a ser alguno de nosotros, que el ángel dice, tú eres la madre del Mesías, la más buena y la más modosita, va y se lo dice a su mamá. ¿Y hubiera sido algo malo? ¿El ángel le dijo que no lo dijera? No. Le dijo, mami, lo que me acaba de pasar, se me apareció un ángel y me dijo. O si lo hubiera contado al más interesado, ¿quién es? José. Pero si María va y le dice, mira José, ahora un ángel habló conmigo y salí en estado. José hubiera dicho, ¿dónde está ese ángel que lo mato? ¿Tú sabes lo que hizo María? Y aquí es lo que me dice la gran característica de María. ¿Tú sabes lo que hizo María? Se cayó. María dijo, si el Señor me metió en este lío, el Señor me va a sacar de este lío. Esa es la mujer de fe. Ella vio que todo se formaba el lío y ella dijo, yo estoy en manos del Señor, yo estoy en el plan del Señor, yo solamente tengo que esperar que se haga la voluntad. Si María se mete a hacer algo, lo hubiera enredado todo como Sara lo enredó con Agar y con todo eso que formó. Hermanos, eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Hay veces que uno se mete en el plan de Dios queriendo ayudar a Dios. Y cuando uno se mete en el plan de Dios, ayudar a Dios, uno lo enreda absolutamente todo. Tenemos que aprender a María en esta noche también, hacer nuestra parte, pero dejar que Dios, hacer como María. María hizo su parte. ¿Cuál fue la parte de María? Engendrar al Hijo de Dios y criarlo. El resto, ¿quién se tenía que ocupar? Ustedes tienen que hacer su parte. Y el resto, las madres no son el Espíritu Santo para convertir a los hijos. Si le caen arriba a los hijos, ¿tú sabes lo que van a hacer? Ve a la iglesia, conviértete, lo van a espantar. Las madres y los padres tienen que decir, mira, esta es la verdad, esto es lo que tú tienes que hacer. Después, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Oran. Y eso es un ejemplo, porque es el más común que yo veo continuamente. Pero también puede ser un esposo, puede ser una esposa. Uno solamente hace la parte de uno y no puede meterse más adelante en el plan de Dios. Tú tienes que hacer tu parte, saber dónde te tienes que parar, decir, Señor, de ahora en adelante comienzas. Ya yo hice la parte que me toca a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.